Listo. Extracción y reducción de muestras y porcentaje de humedad de los agregados. El primer laboratorio, extracción, en cuanto a normas, es una norma. Extracción y reducción de muestras es otra norma. Son dos ensayos diferentes, pero para nosotros, para fines académicos, lo vamos a trabajar juntos, porque lo tradicional es que vayan juntos, van de la mano. Y el porcentaje de humedad de los agregados es otro laboratorio. Vamos a hablar de los dos. Primero, extracción y reducción de muestras de agregados, tanto gruesos como finos. Tiene por objetivo, primeramente, establecer los procedimientos para extraer la muestra y prepararla, tanto para finos como para gruesos. Y además, en los procedimientos de reducción se van a establecer dos métodos, uno manual y otro mecánico. Reducción de muestras. Sí, sí estoy grabando. Que ustedes ya han visto, que ustedes ya lo han estudiado en materiales de construcción. Así que por ahora no es nada nuevo. Y la misma norma nos dice que los mejores resultados se obtienen utilizando un cuarteador mecánico que tenemos en laboratorio. Dentro del fundamento teórico, ¿por qué es importante el muestreo? ¿Cuál es el objetivo de hacer o realizar un muestreo en obra? ¿Y por qué es necesario reducir una muestra? Primeramente, porque es importante el muestreo. Cuando nosotros realizamos cualquier ensayo dentro del laboratorio, no lo realizamos sobre todo el conjunto de agregados, como podemos ver acá en la imagen. Pues no entraría en todo el laboratorio un camión lleno de agregados. Los ensayos se realizan sobre fragmentos o fracciones de esos agregados. Por lo tanto, toda determinación de propiedades físicas o mecánicas de los agregados dentro de un laboratorio solamente son válidas en esta muestra. Es por eso que es importante que esta muestra pequeñita represente al conjunto del cual queremos estudiar, del cual queremos saber. Esa es la importancia de un buen muestreo. Entonces se han normalizado pruebas de las diversas propiedades de los agregados, de tal manera que los resultados de las mismas se aplican, es lo que les decía, los resultados se van a aplicar estrictamente al agregado contenido en esta muestra. Y a través de un buen procedimiento de muestreo, nosotros garantizamos que el resultado obtenido acá lo podemos extrapolar al contenido global o al conjunto. Esa es la importancia de un muestreo. Ahora, en obra, ¿para qué se lo realiza? Cuantificar los efectos de manipulación y proporcionar antecedentes para el uso de los áridos. En obra, bueno, los procedimientos de extracción de muestras y los ensayos sobre los agregados es normal o es más común que los realicen las empresas que te lo venden. Entonces son esas empresas las cuales van a realizar una extracción de muestras y a través de los ensayos van a validar todas las propiedades que nosotros como ingenieros estamos pidiendo. Pero en obra nosotros tenemos que controlar esas propiedades. Entonces, por ejemplo, al hacer un estudio de granulometría en obra, la granulometría va a depender mucho del manipuleo. Si existe mucho manipuleo, la granulometría va a verse afectada y tenemos que verificar ese tipo de cosas. Entonces, en obra es más de verificación. El objetivo del muestreo es de verificación. Y finalmente, ¿por qué es necesario reducir la muestra? Que esta es una pregunta muy obvia. Bueno, cuando nosotros realizamos un ensayo en laboratorio, es lo que les decía, no lo realizamos sobre el conjunto total de agregados, porque es imposible meterlo dentro del laboratorio. Por lo tanto, el material debe ser reducido en una cantidad de acuerdo al ensayo que se le va a practicar. Y todo eso asegurándonos de que el material no pierda su carácter de representatividad. Es decir, que a pesar de que lo estamos reduciendo, esa respuesta que nosotros hallemos va a ser válida para todo el conjunto.
Entonces, ¿por qué se reduce? Porque es más fácil manejar porciones pequeñas que manejar todo. Materiales y equipos. Para la extracción se van a utilizar palas, bolsas y dependiendo de la cantidad que vayamos a extraer, incluso cargadores frontales o camioncitos básicamente. Y para la reducción de muestra tenemos dos procedimientos, un cuarteo manual y un cuarteo mecánico, que ya los vamos a estudiar y ustedes ya lo han estudiado en materiales. Bueno, primero, dentro de la extracción, acá estamos viendo el esquema. Tenemos un lugar de acopio y entonces los operadores en este caso están extrayendo las muestras con palas. A ver, un ratito que está entrando gente. Listo. Entonces, en caso de extraer el material con palas, se recomienda extraer una porción de la parte superior, una porción de la parte media y una porción de la parte inferior. De tal manera que extraigamos material de prácticamente todo el conjunto. En caso de necesitar extraer materiales más grandes, lo que nos dice la norma es que con un cargador frontal, un camioncito, el material debe ser extraído solamente de la mitad, evitándose materiales de arriba o de abajo. Entonces tenemos dos casos. Cuando es pequeño, de arriba, abajo y en el medio, y cuando es con un cargador frontal, de la mitad. Pero bueno, no hay mucha ciencia, simplemente extraer el material. Ahora, el laboratorio de reducción de muestras. Dos procedimientos, uno manual y otro mecánico. El manual ustedes lo conocen, lo han realizado, estoy seguro. Es un cuarteo manual. Para realizar este ensayo se realiza tanto en agregados gruesos como en agregados finos. Es válido para ambos, con la particularidad de que los agregados deben estar en estado húmedo, deben tener cierta humedad. En caso de que los agregados estén secos, se los debe humedecer antes de realizar y antes de practicar el cuarteo. Colocamos la pila de acopio o la muestra sobre una superficie plana y lisa y mezclamos formando un cono. Una vez realizado el cono, procedemos a aplanarlo de tal manera que quede una superficie con un espesor uniforme y con un diámetro relativamente aceptable. Una vez tiene la forma de círculo, procedemos a dividirlo en 4 partes iguales, a cuartearlo básicamente. Dividimos la muestra en 4 y escogemos 2 al azar. Las 2 tienen que ser caras opuestas. Esta y esta, por ejemplo. Esas 2 las elimino. Que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Estamos eliminando las muestras. Las 2 restantes las volvemos a mezclar y realizamos el procedimiento de nuevo. De tal manera que vayamos reduciendo la muestra cada vez más hasta el tamaño necesario de nuestro ensayo. Y de esa manera se va reduciendo la muestra. El procedimiento se hace tantas veces como sean necesarias. Y el material que hemos quitado se lo puede guardar para posteriores ensayos. Ahora, el procedimiento mecánico se realiza tanto para agregado grueso como para agregado fino, con la particularidad de que las muestras deben estar en estado seco. Acá tenemos dos cuarteadores, son diferentes. Para agregado grueso es lógico pensar que los separadores o las aberturas van a ser más grandes y para el agregado fino van a ser más pequeños. Bueno, ¿en qué consiste este aparato? Consiste básicamente en una tolva de alimentación, que es un cajón sobre el cual nosotros vamos a introducir toda la muestra. Nosotros vamos a añadir el material por acá. Y acá tenemos unos separadores, básicamente unas rejillas. Bueno, acá le llamo aberturas. Por lo menos son 8 aberturas. Y entonces, una vez introducido el material, va a pasar a través de estas aberturas y un porcentaje de ese material va a venir a un lado y el otro porcentaje va a venir al otro lado.
Es decir, que estamos separando el material en dos. Y una vez hecho eso, escogemos uno de los dos y lo eliminamos. Básicamente, por ejemplo, este acá lo guardamos. Básicamente el material lo guardamos. Y el otro material que nosotros escogimos lo volvemos a introducir en la tolva. Y el procedimiento se repite tantas veces como sea necesaria hasta que reduzcamos la muestra al tamaño de ensayo que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? En el cuarteo manual nosotros dividíamos entre 4, escogíamos 2 al final. Y en el cuarteo mecánico, con la máquina, lo dividimos en 2. Pero la mecánica, la lógica es básicamente la misma. Estamos dividiendo el material varias veces, dividiendo sucesivamente el material hasta reducirlo al tamaño que necesitamos. Bueno, datos y cálculos. La extracción de muestras. Generalmente, cuando se extraen muestras, son 30 kilos de agregado fino y de agregado grueso es 2 veces el tamaño máximo de la partícula, todo esto en milímetros. Entonces, ¿qué se hace? Se va y se agarra una piedrita, la más grande que haya de agregado, se la mide, por ejemplo, 50 centímetros. Por ejemplo, 5 centímetros. La roca mide 5 centímetros, en milímetros son 50 milímetros. Acá dice que lo multipliquemos por 2, son 100 kilos. Entonces tendríamos que extraer 100 kilogramos de agregado grueso. Si nuestro tamaño máximo es de 50 milímetros. Eso para agregado grueso y para agregado fino es 30 kilos. Y bueno, la reducción se deberá especificar las condiciones de la muestra original, el método que estamos escogiendo, si es manual o mecánico, y la cantidad final que vamos a entregar para realizar el ensayo. Y ese es el procedimiento para extracción y reducción de muestras, que es un procedimiento bastante sencillo. Ahora seguimos con el laboratorio de porcentaje de humedad de los agregados. Este laboratorio tiene por objeto determinar a través de un secado la cantidad de humedad de los áridos. Dentro del fundamento teórico vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el estado de saturación o saturado superficialmente seco? ¿Cuáles son los posibles estados de los agregados en cuanto a humedad estamos hablando? ¿Y por qué es importante la determinación del estado de humedad de los agregados? ¿Para qué nos va a servir? Primeramente, ¿qué es el estado saturado superficialmente seco? Estoy seguro que ustedes también ya lo conocen. Es cuando los poros están llenos de agua, pero su superficie está seca. Vamos a ver un gráfico. Es lo que estamos viendo acá. Este es el estado superficialmente seco. A partir de este punto, si nos vamos para la derecha, hay humedad o hay agua de más. Hay humedad libre, tenemos exceso de agua. De este punto a la izquierda nos falta agua, está seco. Y bueno, vamos a estudiar cuáles son los posibles estados de los agregados. Básicamente la tablita de antes. Dependiendo de la cantidad de agua que esté reteniendo mi partícula, van a haber 4 estados diferentes. Tenemos un seco total, que básicamente agua cero. El árido se encuentra totalmente seco. Ahora, conforme le vamos adicionando agua, vamos a llegar a un siguiente estado. Secado al aire, pero básicamente es la partícula todavía seca, pero que ya posee cierto contenido de humedad. Ya tiene agua. Si le seguimos adicionando, llegamos al estado saturado superficialmente seco. En este estado, la partícula, los poros, ya no pueden retener agua. Están totalmente llenos. Es decir, los poros están llenos
pero su superficie está seca. Y si le seguimos adicionando, tenemos humedad libre, tenemos agua alrededor de la partícula. Como les dije, en el estado SSS, saturado superficialmente seco, los poros ya no pueden retener agua. Entonces, si le sigo adicionando agua, el agua va a quedar libre, va a quedar alrededor de la partícula. ¿Qué más? Ahora, la distancia, si ustedes quieren verlo así, con esa definición, la distancia entre el secado total, entre la partícula seca y el estado SSS, se llama porcentaje de absorción de la partícula, que lo vamos a estudiar en otro laboratorio. Y acá tenemos la humedad libre. Ahora, ¿por qué es importante determinar en qué estado estamos trabajando con la Cuando la humedad, bueno, acá humedad nomás. Cuando la humedad es positiva, el agregado está aportando agua a la mezcla. Pero cuando la humedad es negativa, el agregado está quitando agua a la mezcla. Y esto es muy importante cuando ustedes empiecen a realizar sus diseños de mezclas. Más adelante en la materia ustedes van a empezar a determinar cantidades de cemento, agua, grueso y fino, de tal manera que sus hormigones tengan ciertas características. Entonces, dependiendo del estado en el cual nosotros añadamos el agregado en la mezcla, va a afectar directamente a la cantidad de agua. Si añadimos agregados totalmente húmedos, como estamos viendo acá, es muy lógico pensar que estamos adicionando agua a la mezcla, agua de más. Pero por el contrario, si nuestros agregados están totalmente secos y nosotros los añadimos así en la mezcla, está chupando agua porque tiene absorción. Existe un porcentaje de absorción. Entonces, al entrar en contacto con el agua, el agregado va a chupar agua, absorber agua, hasta llegar a esta posición, al estado saturado superficialmente seco. Es por eso, esa es la importancia de conocer la humedad que poseen nuestros agregados. Porque o pueden adicionar agua o pueden absorber agua. Y una vez conociendo eso, nosotros podemos efectuar las correcciones de la dosificación, que eso es lo que van a hacer ustedes más adelante. Pero primero hay que conocer el estado de humedad. Eso. Dentro de los materiales, una balanza, horno, recipiente de muestra y cuchara de albañil. El procedimiento es muy sencillo. Pesar una muestra húmeda, la muestra que hemos extraído del campo del laboratorio o de la obra. La pesamos en estado húmedo, la secamos en el horno 110 grados centígrados durante 24 horas y luego pesamos la muestra seca. Entonces la diferencia de los pesos nos va a dar agua, básicamente la cantidad de agua que se evaporó. Y determinamos el porcentaje de humedad con la formulita de porcentaje de humedad que todos conocemos. Porcentaje de humedad es el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca sobre el peso de la muestra seca. Y esto multiplicado por 100 para que nos den porcentaje. Y eso. Ahí concluye el laboratorio tanto de reducción de muestra y de porcentaje de humedad.